Entonces vamos a escuchar la palabra. Primero vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, para leer del 1 al 11. Dice la palabra, el título es La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice la palabra del Señor. Este texto que nuestro pastor ha leído del libro de Lucas capítulo 5, del 1 al 11, es un texto que nos va a enseñar el valor de la obediencia en el discipulado. Hay una marca que tiene que tener todo discípulo de Cristo, que es la obediencia. No importa cuántas virtudes o dones tengas, si no eres obediente a la palabra de Dios, a tal punto que te lleve a aplicar la palabra de Dios, ten cuidado, tal vez no eres un discípulo. Y no te voy a decir tampoco que eres creyente, porque hemos dicho así que una cosa es creyente, otra cosa es discípulo. En la Biblia no hay así. En la Biblia el que es creyente se vuelve discípulo. No es que yo soy creyente pero no soy discípulo. No, en la Biblia el que dice que es creyente se torna discípulo. Se torna obediente a esa poderosa palabra de Dios. Y este pasaje nos va a hablar de esa obediencia que tenemos que tener a la voz de Jesucristo en nuestro discipulado. Y lo he tomado como última prédica de año de discipulado porque creo que tiene un valor enorme en la vida. Porque no puede haber cambio en nuestra vida si no hay obediencia a la palabra de Dios. No puede haber un transformar en nuestro corazón o en nuestro medio ambiente si yo no decido obedecer a la palabra de Dios. Quisiera leer los primeros versículos. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y en este primer versículo tengo mi primer punto a tratar. El discípulo solo habla la palabra de Dios. La multitud estaba siguiendo a Jesús. Es verdad que Jesús hacía milagros. Es verdad que tenía una doctrina que tenía con autoridad. Pero la Jesús, según este versículo, dice que él se agolpaba, no para ver milagros, no para ver con qué autoridad habla. Esa multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios. La gente quiere escuchar palabra de Dios. La gente quiere escuchar lo que Dios dice.
Porque la gente ya ha probado lo que dice el positivo, el coach, ya ha probado lo que dice tal o cual profesión, el sociólogo, el psicólogo, ya lo ha probado y ha visto que no funciona. La gente está buscando la palabra de Dios. Y Jesús hablaba la palabra de Dios. Y la gente desesperada por querer escuchar esa palabra que traía Jesús, era la palabra de Dios. El discípulo de Cristo se debe volver un hombre de la palabra de Dios, una mujer de la palabra de Dios. Debe aprender a trazar correctamente la palabra de Dios. Debe pasar su tiempo en la palabra de Dios para que la palabra de Dios llene su corazón y pueda ser un hombre que transmita la palabra de Dios. Cantidad de discípulos de Cristo, en vez de detener la palabra de Dios y cobijar la palabra de Dios, tienen lindos pensamientos y pensamientos positivos. Tienen pensamientos que te levantan, que te animan un momento, pero no son pensamientos de la palabra de Dios. No son dichos de la palabra de Dios. Y aunque un momento te puedan levantar de ese desánimo, de esa tristeza, no cambia la vida. Porque lo único que puede cambiar la vida es la palabra de Dios. Lo único que puede transformar es la palabra de Dios. Por eso que Jesús hablaba a las multitudes la palabra de Dios. Gran pregunta para ti y para mí como líder de célula. ¿Qué haces en tu célula? ¿Qué transmites? ¿La palabra de Dios? ¿Estás tan lleno de la palabra de Dios que toda tu transpiración habla de la palabra de Dios? ¿O tu mente está tan lleno de la política, de tu trabajo, de tus labores, que como Marta estamos tan afanados que cuando alguien viene y me busca y te dice, por favor, háblame, lo único que le puedo decir, mira lo que dice tal persona, y no le transmito la palabra de Dios? Jesús podría hablarles del cielo. Podría haberle dicho, ahí hay ángeles bonitos, ahí hay calles, qué hermosas las calles de oro. Jesús sabía que eso no cambiaba. Jesús sabía que solamente la palabra de Dios puede transformar. Por eso en el libro de Juan 12:49 dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Juan 12:49. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Yo no voy a decir nada de lo que mi Dios no me dice que debo decir. Debo aprender a decir lo que mi Padre me dijo que debo decir. Por eso los discípulos llenos del Espíritu Santo pudieron decir a hombres que le dijeron, ya no hables esa palabra, ya no estés diciendo ni hablando de Cristo. Ellos pudieron decir, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Hombres que entendieron que solamente la palabra de Dios nos puede transformar y nos puede cambiar. ¿Por qué debemos hablar siempre de la palabra de Dios? ¿Por qué me debo hacer un discípulo que tenga la palabra de Dios constantemente en mi corazón? Número uno, porque la palabra de Dios da vida, es viva y eficaz. Solamente la palabra de Dios puede resucitar. Tanto poder tiene la palabra de Dios que hubo un hombre muerto 3 días y la Biblia dice que aún apestaba, pero la poderosa palabra de Dios dijo, Lázaro, sal fuera, y salió. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Normalmente en el hospital utilizamos unos desfibriladores que son unas máquinas para que poder levantar al corazón de un hombre que está entrando en paro. Necesita más de 3000 voltios impulsar esa energía y que le despierte. Pues la palabra de Dios tiene más voltios que puede resucitar a un hombre muerto 3 días. Esa es la poderosa palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta lo que hay en tu mano? ¿Te has dado cuenta lo que hay en tu mano? Oh, qué pena que un día le tuvo que decir Dios a uno de los hombres que tenía un corazón conforme a él, a David, le tuvo que decir,
¿Por qué tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué tuviste en poco mi palabra que en vez de estar en el Facebook, YouTube, no has estado conmigo? Porque usted sabe que David entraba al Facebook, a YouTube, y pasaba mucho tiempo. Y ahí le vio a Betsabé. Y le dijo, venga Betsabé, ¿por qué pasaste ahí? No tuviste en poco. Si me hubieses pedido, te hubiese dado mucho más. Pero tú lo tuviste en poco. Y es una buena manera de decir cuánto tiempo pasas tú en la palabra de Dios. Y no te digo leer, porque leer a veces lo pasamos rápido. Estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, pensar en lo que Dios me dice y quiere expresar a mi corazón. ¿Por qué más debo hablar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es un espejo. Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo el cual me refleja mi imagen. Cuando yo vengo a la palabra de Dios me va a dar una imagen precisa de lo que yo soy. Hay gente que se cree buena ante sus propios ojos. Hay gente que cree que hace bien ante sus propios pensamientos, pero cuando viene la palabra de Dios es desnudada y la palabra de Dios dice, estás mal. Aquí hay una mancha, acá tienes el pelo despeinado, acá tienes la camisa desabrochada, arréglate. Solamente la palabra de Dios puede revelar tu condición. Solamente la palabra de Dios puede revelar tu condición, puede revelar el valor que tú tienes a los ojos de Dios. ¿Quieres conocerte? Tú no necesitas una psicoterapia. ¿Quieres conocerte? No necesitas. Tú necesitas encontrarte con Dios. Y solamente puedes encontrarte con Dios en su palabra. En realidad, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de esto. Esto es Jesús. Todo lo que está aquí es Jesús. Si usted quiere conocer a Jesús, aquí está. Si tú quieres ser transformado por Jesús, tocado por Jesús, aquí está. Amén. ¿Quieres conocerte? ¿Quieres ver tu condición? Ven a la palabra de Dios y ella te revelará quién eres. Y tendrás tantos deseos cuando estás en la palabra de Dios. Tendrás tantos deseos de un cambio en tu vida. ¿Por qué no deseamos cambiar? Porque no está revelado mi condición a mi corazón. Pero cuando te metes a la palabra de Dios, te ves tan cual eres, que lloras pidiendo, debes de cambiarme, debes de transformarme. No quiero ser así, no quiero continuar así. ¿Por qué debemos ser discípulos llenos de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es como martillo que quiebra la roca. De alguna forma tú y yo tenemos en nuestro corazón ciertas rocas que no quieren quebrarse, ciertas rocas que están ahí endurecidas en algunas áreas de nuestra vida. ¿Quieres un cambio en esas áreas? ¿Quieres una obrar de Dios? Pues ponte a la palabra, porque como martillo va a estar golpeando, va a estar golpeando, va a estar golpeando, va hasta el momento que se quiebra y tú puedas decir, ahora soy libre. Eso es lo que hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada del Espíritu de Dios. Oh hermano querido, si usted ha recibido a Cristo Jesús, usted ha recibido el Espíritu de Dios, está en usted. Pero ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios si no tiene espada para utilizar? ¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios cuando en su corazón, en su mente, usted no tiene guardada la palabra de Dios para poder utilizarla como espada ante los ataques del enemigo? ¿Qué va a hacer ese corazón? Por eso que la palabra de Dios es espada del Espíritu. Y la Biblia dice que es una espada de doble filo. Doble filo, ¿por qué? Porque un filo es condenación y otro filo es gracia. Un filo es condenación para aquel pecador soberbio, iracundo, que cuando le presentan a Cristo dice, no me moleste, no me fastidie. Pues la Biblia dice así, que el que no cree ha sido condenado. Pero hay la otro filo que es gracia, para aquel que dice, Señor, ten misericordia, soy pecador, yo reconozco.
Y Dios dice, te toca la gracia, te abro el cielo, hoy comienza un trabajo en ti. La palabra de Dios es una bendición, porque es la única que puede renovar nuestra mente. ¿Cuántos quieren cambiar su mente? De esas cosas que nos han hecho en el pasado, de esos traumas que hemos tenido de niño, de viejo, de peleas con el hijo, con el hermano. ¿Cuántos quieren un cambio? Un renovar. Métase a la palabra y va a ver cómo la palabra le comienza a cambiar. En algún momento se cambió el evangelio, que diga, vengan y pasen todos, y les poníamos la ley y todo, qué bonito. Y no ha habido cambio, porque lo único que cambia es esto. Amén. Lo único que transforma es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 16, del 19 al 31, está la parábola del rico y Lázaro. Por causa de tiempo voy a obviar leerlo, pero usted lo puede leer en la casa. Pero esa parábola cuenta que el rico y Lázaro llegan a morir y se van al Seol, al lugar donde están los muertos. Y en ese lugar donde están los muertos hay una separación. En los muertos que han vivido en obediencia a Dios, un lugar de reposo, de alegría, le llaman el seno de Abraham, el paraíso. Pero los muertos que han muerto sin Cristo se van a un lugar de tormento. Y Lázaro, el pobre, se va al lugar donde está el seno de Abraham. Y el rico se va al lugar de tormento porque era un rico malo. No porque era rico, sino porque era un rico malo, perverso, no generoso. Y estando ahí, el rico le dice, Señor, ahora entiendo por qué estoy aquí. Pero por favor te pido, Dios, envía a Lázaro a mis hermanos, para que tengo 5 hermanos y que les adviertan para que no vengan donde yo estoy. No quiero que sufran como yo sufro. Y Dios le dice al rico, tienen a Moisés y la ley. Tienen la palabra, le está diciendo. No, Señor, no. Si le mandas a Lázaro, cuando mis hermanos vean un resucitado, se van a asombrar y van a creer. Y Dios le responde, si no creen la palabra, aunque se levanten los muertos, no creerán. Amén. Por eso que, hermano querido, un milagro no cambia, un milagro no transforma. Lo que transforma es la palabra de Dios. ¿Y qué predicaba Jesús? La palabra de Dios. ¿Y qué buscaba la gente? La palabra de Dios. ¿Qué se va a hacer usted? Hombres y mujeres de la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, a saber cómo aprendo la... Dile. Tenemos que ser hombres, una iglesia de la palabra de Dios. El segundo punto lo vemos en los siguientes versículos. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose en ella desde la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Dice que Jesús estaba con la multitud y ve 2 barcas ahí. En una versión de la Biblia dice, estaban 2 barcas vacías, para hacernos ver el contexto de lo que estaba ocurriendo ahí. Estos hombres habían pescado toda la noche. Toda la noche habían trajinado, echado sus redes, y dice que no pescaron nada. ¿Qué iban a llevar a su hogar? Quizás la esposa estaba diciendo, ahorita trae, hijito, tranquilo, no lloren, tu papá viene con pescado. No había nada. Y eso habla que Dios no importa cuando te ve vacío, fracasado, derrotado. No por eso se aleja de ti. Al contrario, Dios quiere bendecirte y se acerca a ti. Por eso dice que viendo esas 2 barcas vacías, pero viendo hombres trabajadores y esforzados, se acerca a uno de ellos
y le dice, y entrando en una de ellas, en la barca, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Y el título de este punto es disponible versus dispuesto. Porque en eso tiene que ver esta palabra que dice que Jesús le rogó a Pedro. Hermano querido, Jesús es Dios. Jesús hizo el cielo y la tierra. Todo es de Él. Pero sin embargo, dice la Biblia, que no vino y se presentó ante Pedro y le dijo, me das esa barca, sal de ahí, voy a subir. Le rogó. La palabra dice es que le pidió, le suplicó. Eso es los sinónimos de esa palabra. Le rogó, le suplicó, le pidió. Le dice, Pedro, ¿me permite subir a tu barca? ¿Me puedes llevar un poquito más allá? Y eso es impactante para poder ver cuán dispuesto o disponible estoy yo para con Dios. Dios nunca va a usar la fuerza para hacer lo que quiere hacer contigo. Va a pedir tu permiso. Dios nunca te va a obligar. Muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles creemos que Dios nos está obligando. No nos está obligando. Muchas veces con situaciones difíciles son medios que usa Dios para tocar nuestro corazón. Pero Dios no te va a obligar. Él siempre va a ser un caballero, un hombre verdadero que te va a decir, ¿me permites usar tu barca? Quiero enseñar desde ahí. Dios nunca, hermano querido, amigo querido, va a entrar en tu vida, ni te va a usar a la fuerza. No te va a obligar a hacer algo que tú no estás dispuesto a rendirlo. No te va a obligar. Él te va a pedir, Él te lo va a rogar. Y solamente tú eres el determinado a poder permitirle o hacer como dijo Jesús de la iglesia en Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está esta mañana tocando la puerta de tu corazón. No sé qué ha estado pidiendo en tu vida. No sé qué ha estado llamándote a hacer. Y ha estado tocando, y ha estado tocando, y ha estado tocando. Y nunca va a ir más allá de lo que tú le permites. Él va a esperar que tú le respondas. Él va a esperar que tú le abras. Porque Dios no quiere discípulos obligados. Dios quiere discípulos que le sigan voluntariamente. Hombres y mujeres que han entendido que si le abro la puerta de mi corazón, que si le abro la puerta de mi vida, que si le abro la puerta de mi relación matrimonial, que si le abro la puerta de mi economía, estoy seguro que algo maravilloso hará Dios. Y entonces dice, Señor, no solamente te abro la puerta de mi corazón, entra a todo lado y arregla todo lo que tienes que arreglar. Y entonces Dios hace lo que debe hacer. ¿Por qué hace eso Dios? Porque Dios no creó robots. Dios no creó máquinas. Dios no creó gente para obligarle a hacer las cosas. Dios te dio una voluntad para que tú decidas. Tú decides si le permites o no lo permites. Por años escuchando yo la palabra de Dios, no le permitía. No, déjame vivir mi vida. Yo no le hago daño a nadie. Charlos Reyes, ¿no? Déjame vivir mi vida. Yo no le hago mal a nadie. No te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Y Dios diciéndome, Paquito, quiero entrar. Paquito, déjame arreglar las cosas. Estás malográndole. No, déjame. Hasta que por un día entré a la iglesia y me dio una palabra. Y yo le dije, entra en mi corazón, Señor. Y me trastornó y me arregló. Solamente tú tienes el poder de permitir que Dios entre a tu vida. Que arregle lo que tiene que arreglar en tu corazón. Vemos aquí Dios a un hombre derrotado, a un hombre que no logró nada durante toda una noche, cansado.
y le dices: Pedro, ¿me permites? Porque yo quiero esa derrota tuya transformarlo en victoria. Yo quiero ese cansancio tuyo transformarlo en fortaleza. Yo quiero esa debilidad tuya volverlo en vigor. Yo quiero hacer que esa pobreza espiritual se forme en riqueza espiritual. Yo quiero hacer que tu tibieza vuelva a tener fuego que queme a todo. Yo quiero hacer que tu frialdad se vuelva en una pasión. Yo quiero hacerlo. ¿Me permites?, dice el Señor. ¿Me permites? Porque Dios quiere hacer una nueva obra este nuevo año. Amén. ¿Me permites? Jesús entonces no entrará a tu corazón derribando la puerta. No, como sea entro. No. Tampoco va a entrar por la ventana. ¿No me quieres abrir la puerta? Entro por la ventana. Tampoco va a saltar la cerca. Está esperando que tú le abras. Él está llamando a tu puerta, está llamando y tú decides. Yo creo y estoy seguro que este 2025 Dios está llamando a muchos aquí esta mañana. Dios está llamando y tocando en su corazón a muchos. A muchos le está diciendo: tienes que dar tu casa, tienes que dar, abre tu corazón, tienes que dar esa relación que no está cuadrando, dame esa relación que quiero arreglártelo. Ese carácter que está difícil, dame que quiero transformarlo. Esa economía que está alicaída, dame, quiero enseñarte a administrar. Dios está tocando. Y en el aspecto ministerial, Dios está tocando a muchos, decirle: abre tu casa para hacer una célula. Levántate como líder celular. Pide a Dios que te levante. Dios está llamando para que tú y yo podamos ser esos pescadores de hombres, para poder cumplir esa hermosa tarea que Dios dio al hombre. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera ver lo que Dios puede hacer en su vida si le abre su puerta? ¿Habrá alguien aquí que quiere sorprenderse este año que viene? Si hay alguien así, te invito a que le abras tu corazón. ¿Cómo se abre el corazón? ¿Cómo le abro mi corazón? Porque es fácil orar, ¿sí o no? Señor, te entrego mi corazón. ¿Cuántos hemos orado así? Otros hemos orado: toma mi corazón. Y pensamos que por la palabra Dios dice: ay, qué bonito tu palabra, ya, dame. No. Pedro nos enseña cómo se abre el corazón. Y dice así, que Pedro ni bien escuchó que el maestro le dijo: Pedro le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la multitud. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente obedeció al maestro. Entra maestro, y le alejó del mar, de la playa. ¿Eso sabe qué significa? Que Pedro estaba disponible. Porque muchos están dispuestos. Hay mucha gente que está dispuesto. Yo me fui al diccionario para buscar qué significa dispuesto. Dispuesto significa hombre preparado, hombre capaz de hacer lo que se necesita, hombre que está decidido. Eso significa dispuesto. Pero disponible significa hombre que se pone manos a la obra. Y hay mucha gente que está dispuesto, que tiene todas las capacidades, que tiene todas las fuerzas y habilidades, pero cuando le dice: ahora vamos a hacer esto, mira, no puedo. El mayor ejemplo que he podido encontrar en la Biblia lo encontramos en Lucas 9:59. Jesús llamando a sus discípulos. Jesús llamando a sus discípulos. A uno le dice: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿Cuál es la palabra importante de este discípulo? Primero. ¿Sabe qué le está diciendo? Quiero seguirte, quiero ver tu obra en mí, quiero ver lo que tú transformas, pero primero quiero hacer lo que me toca hacer. Quiero hacer estas cosas, quiero hacerlo otro. Después te seguiré. Ahora se ha dado cuenta la diferencia entre disponible y dispuesto. Mira al que está a tu lado, esa es una persona dispuesta. Mírale, tiene capacidades, tiene dones. Dios le ha dado dones, Dios le ha dado virtudes, Dios le ha dado cosas
para poder servirle en muchas cosas. Ahora, no le voy a decir que mire, pero ¿cuántos son disponibles? ¿Cuántos este 2025 de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Señor, toma mi vida. Señor, tú vas a ser el primero. Señor, yo te voy a honrar con lo que sea. Le decía al pastor cuando dice, Pancho, vas a tener que seguir trabajando. Y yo por primera vez entendí por qué Dios toda mi vida me enseñó a trabajar y estudiar. Yo he hecho mi profesión de médico trabajando y estudiando. He criado a mis hijos estudiando, trabajando en mi especialidad. Y ahora Dios me dice, vas a seguir igual. Yo entendí el motivo, porque Dios es primero en todo lugar. Hay mucha gente que ha separado a Dios, llama al trabajo aquí en la iglesia santo. Y el trabajo en su hospital, el trabajo en su ingeniería, en su colegio, no, ese es secular. Así que aquí me vuelvo loco. Y cuando viene aquí, con alas. Y cuando está allá, ¡ah! No, todo es santo para el cristiano. Todo es santo, la casa, el trabajo, todo en todo lugar. Porque el cristiano, el discípulo lo ha puesto primero. Amén. Entonces Dios está diciendo, ¿estás dispuesto? Amén. ¿Estás disponible? Amén. ¿Hay disponibles aquí? Iglesia de ahí que hay disponibles. Gloria al Señor. Pedro nos muestra aquí inmediatamente, porque Pedro pudo haber dado muchas excusas, ¿sí o no? Estaba cansado, estaba agotado, no había hecho nada. Y todavía le agregan chamba. Es como que en el caso de los médicos tenemos guardia pesada y todavía viene la colega y dice, ayúdame con esto más. Así está haciendo. ¿Pero qué está buscando Dios? Un corazón disponible. Un corazón disponible. Y eso nos lleva al último punto que quiero tratar, que la obediencia trae bendición. Ha terminado Jesús de enseñar. Dice versículo 4, cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Jesús ha terminado de enseñar a la multitud. Ha visto a un hombre derrotado, a un hombre que no ha logrado nada, y ahora dice, tú me has servido, he utilizado tu barca, ahora te voy a bendecir. Y le dice, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Eran las 12 del mediodía, el sol era fuerte, y Pedro pudo decir todas las excusas posibles. Yo encontré unas 6 excusas que podría haber dicho Pedro. Número 1, Maestro, trabajé toda la noche y verdaderamente ya estoy cansado. Mañana lo hago. Mañana te prometo yo lo hago, pero hoy día no. ¿Sí o no? Es buena excusa. Ha hecho un trajín, una guardia fea. Otra excusa. Maestro, disculpa maestro, conozco mucho más de pesca que tú. Tú eres carpintero. Se pesca en las noches, maestro. Aparte que tú has hecho mucha bulla. Ya los pescados se han ido, maestro. Un paréntesis, cuando estudiaba este pasaje, dice que Jesús se apartó de la playa y predicaba. Yo primera vez entendí por qué Dios me dio mi voz. Es la voz de Jesús. Potente, fuerte, para que escuche tanta gente. Porque yo siempre tenía la idea de que Jesús era como de la película, que hablaba suavecito y dulce. Y tenía una voz de trompeta que llegaba a 15,000. De mí no llega ni a 200. Así que de Jesús es poderosa. Amén. Otra excusa. Maestro, es mediodía. La mejor pesca es a la medianoche, maestro. A esta hora se puede pescar mejor. Otra excusa. Maestro, toda esta multitud ha estado haciendo bulla. La enseñanza en su voz alta ha asustado a los peces. Ya mucho. Otra excusa, maestro, acabamos de lavar las redes. ¿Y sabe qué significa eso? Lo vamos a guardar para mañana.
ya no quiero intentarlo. Y por último, Pedro pudo haber dicho: maestro, tú sabes mucho de religión, he escuchado que has hablado bonito, pero de pesca yo sé. Yo soy ya años en la pesca, pero gloria a Dios a este hombre que no se apoyó en sus propios pensamientos, no se apoyó en lo que pensaba, en lo que su ciencia de pescador le decía. Gloria a Dios que este hombre respondió: Señor, he pescado toda la noche, pero con convicción digo, más en tu palabra, más en tu palabra echaré la red, más en tu palabra caminaré, haré lo que tú me dices. Y hermano, cada vez que un hombre o una mujer obedece a Dios por encima de lo que siente, por encima de lo que piensa, sino que se para en la palabra de Dios, hay bendición que le va a seguir. Y eso es lo que le pasó con Pedro. Pues habiéndolo hecho, y esto también habla, hermano querido, que la fe no es decir creo, que la fe no es decir, ay, creo mucho, ay, siento que creo. La fe es una obra. La fe es una acción. La fe es algo que se puede ver. Por eso el versículo 6 dice: habiéndolo hecho. Su fe, su confianza en la palabra de Dios le llevó a actuar. Señor, este año mi célula desarrolla. Señor, este año en lo que has puesto en mi corazón crece. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de hacerlo. En las clases de primeros pasos tengo un hombre que a mí me bendice mucho. Es una pareja. Porque en los primeros pasos una de las tareas es cada día aprender a leer un versículo por día. Para que el nuevo cristiano vaya haciendo de la palabra su delicia. Pero a la semana o semana y media, 2 semanas creo, viene este siervo de Dios y me dice: Pastor Panchito, ¿qué otro libro leo? ¿Qué pasa? Que ya me leí todo. Y he disfrutado de todo. Qué impactante es esto. Qué verdad, le digo. ¿Que no has hecho un capítulo? No, he comenzado y me ha gustado. ¿Qué hago? Entonces tienes que leer así. Y está leyendo. Pero ¿sabe qué me impacta de este hombre? Que la palabra le está haciendo ser luz. Porque está comenzando a alumbrar a sus familiares. Él no le ha ido a decir: mira, recibe a Cristo, no. Su solamente vida. Y cuando hablaba la Biblia y nos dice: ¿qué pasó? ¿Qué sabiduría estás usando tú? ¿Qué estás comiendo? Está comiendo del pan espiritual. Amén. Y ayer se convirtieron 2 de sus familiares solamente por haber transmitido la luz de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios se tiene que obedecer, y la obediencia es una acción, es un obrar. Y habiéndolo hecho, siempre la obediencia será inicio de una cosecha asombrosa, de un cambio impactante en nuestras vidas, de un transformar en nuestros corazones. Siempre la obediencia traerá bendición a nuestro hogar y a nuestra vida. La obediencia a su palabra es la respuesta a nuestros fracasos, a nuestros sufrimientos, a nuestras soledades. Solamente su palabra nos puede dar dirección para caminar correcta y sabiamente. Y solamente la palabra de Dios tiene el poder de hacer lo que Él dice y de que exista lo que Él manda. Amén. Solamente la palabra de Dios puede decir que vengan los peces. Y a mediodía, donde el pez no había, todos los peces iban siguiendo la barca de Pedro. ¿Por qué? Porque la palabra dijo: echa que vas a sacar mucho. Porque la palabra de Dios hizo todo lo que vemos. Todo el universo que podemos ver con una sola palabra se ha formado. Pedro no respondió: te creo, Señor, con todo mi corazón. No, él mostró su fe, su convicción a la palabra del Señor, porque se puso manos a la obra. Él dijo: en tu palabra echaré. Y solamente habiéndolo hecho,
Solo al ponerlo por obra la palabra de Dios trae los resultados. Escúchame bien, querido hermano. Ya Dios dijo, pescaditos, vayan al centro del agua porque ahorita mando a Pedro. Si Pedro no iba, ya los peces estaban ahí, se salvaban. ¿Sí o no? Pero Pedro fue y se encontró con lo que Dios produjo. Amén. ¿Cuántas veces tú te estarás y yo me estaré perdiendo cosas que Dios dijo, esto es para ti? Y nosotros no, que esto, que espera, que después. Y Dios dice, la obediencia. Dios siempre nos va a poner a prueba nuestra fe a través de la obediencia a su palabra. Por eso nos enseña que la obediencia es la piedra angular de todo discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo tiene que tener la marca en su corazón, que es obediente a su palabra, que es obediente a lo que Dios le dice en su corazón. La obediencia a la palabra de Dios, escúcheme bien, la obediencia a la palabra de Dios en realidad nos hace hermanos de Jesús. Porque Él dijo así, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis padres? Mi padre y mis hermanos solamente son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él no dijo los que vienen a la iglesia, los que cantan los coritos, los que se ponen un corito que nos hace llorar. Ese sí, no, el que hace la voluntad de mi Padre. Y aunque Pedro estaba cansado, y aunque Pedro estaba agotado, dijo, voy a hacerlo. Mas en tu palabra voy a hacerlo. Y habiéndolo hecho, descubrió que la palabra de Dios es poderosa. Y estoy terminando, hermanos amados, con el último punto. La grandeza de la obra de Dios se revela nuestra condición. Pedro obedece, se va mar adentro, echa la red e inmediatamente su red se llena de peces, se va llenando de peces, vuelve a meter la red, se sigue llenando, vuelve a meterse. El barco está que se llena. Llama a sus amigos, vengan. Vienen sus amigos, echan sus redes, se pescan más peces, más peces. Las dos barcas se llenan y se hace repleto el barco a tal punto que ya se quería hundir, dice. Y viendo Simón lo que estaba pasando, viendo Simón lo que ocurría, algo en el corazón de Simón comenzó a ser afectado. Dios comenzó a revelar algo en ese hombre que obedeció, en ese hombre cansado, trajinado. Dios comenzó a revelar algo en su interior. Algo impactó su corazón. Dios lanza una luz a su corazón y se da cuenta que no está delante de cualquier hombre. Al inicio Pedro le dijo, maestro, en tu palabra echaré la red. Pero ahora se da cuenta que no es cualquier maestro, no es cualquier líder, no es un iluminado, no está frente a un hombre grande. Por primera vez él se da cuenta que está delante del Mesías, del Hijo del Dios viviente, porque no hay posibilidad que estos peces vengan sino con la autoridad del Creador. No hay posibilidad que en pleno sol se atrevan a venir si no es a causa del poder de su palabra. Y Pedro es impactado profundamente en su corazón, a tal punto que cae de rodillas, dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cayó de rodillas. Pedro vio su condición, estaba delante del Santo, delante de Dios. Cayó de rodillas como cayó Isaías cuando vio en visión la gloria de Dios. Pedro también dijo, ay, Señor, que soy pecador, apártate. Y hermano, es una gracia de Dios que conozcas tu condición. Es una gracia de Dios que sepas qué magnitud tiene nuestro pecado frente a su santidad. Porque cuando no nos es revelada, pensamos que el pecado es suave, no pasa nada.
Yo no soy como ese, sí, él sí. Pero cuando Dios nos revela la condición, hermano, no dejamos de llorar porque sabemos cómo ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo has podido recibirme? ¿Cómo has podido bendecirme a pesar de lo que yo fui? ¿Cómo pudiste abrirme puertas a pesar de lo que yo hice? Y nos quebrantamos y nos vaciamos en Él. Y así es como Pedro se derrama delante de Cristo y dice: apártate, Señor, que soy hombre pecador. Y es una buena oración de Pedro porque él está confesando y reconociendo su condición delante de Dios. Pero si Dios respondiese esta oración, Pedro no hubiese tenido salvación. Por eso, a pesar de ser buena esta oración, no es la mejor. La mejor es: ven más cerca a mí, Señor. Acércate a mí, Señor, que soy pecador. Ven a mí, Señor. Dame un nuevo corazón. Dame una nueva vida, que soy hombre que necesita de ti. Amén. Porque si Jesús se aparta, no hay vida, no hay cambio. Pero si Jesús viene y reposa y entra en nuestra vida, entonces el cambio, el transformar se da en nuestro corazón. Amén. Yo quiero hacerte una invitación esta mañana. Hoy Jesús te está llamando, Él está tocando la puerta de tu corazón. Quizás algunos esta mañana le está llamando al arrepentimiento. Le está diciendo: arregla esa situación de pecado que hay en tu corazón. A otro le está llamando a ser hombres de palabra, mujeres de palabra. Deja de pasar tiempo en muchas cosas y métete a mi palabra. Métete a mi palabra. No puedes ser un líder sin palabra. Hazte un líder de la palabra. A otro le está llamando a algún ministerio el Señor. Tal vez ministerio en las cárceles, tal vez ministerio en los hospitales. Dios está tocando. A otro está llamando tal vez a liderar una célula. A otro está llamando a abrir una casa, su casa, para que sea una célula, para poder cumplir esa hermosa labor de ser reconciliadores de Dios con el hombre. Dios está tocando la puerta de tu corazón. ¿Habrá alguien esta mañana que le quiera responder: Señor, estoy disponible? ¿Habrá alguien así esta mañana que le dice: Señor, yo soy disponible? Voy a hacerme un hombre y una mujer de tu palabra. Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Y quizás algunos están aquí como Pedro, fracasados, derrotados, cansados. A pesar de haber hecho lo mejor para su matrimonio, parece que el matrimonio se va a quebrar. A pesar de haber peleado mucho tiempo con su carácter no cambia, sigue igual. A pesar de haber trabajado mucho, ve que su economía no crece, no sabe ahorrar, no aprende a administrar. Jesús también te está diciendo: préstame tu barca, déjame entrar, yo quiero bendecirte. Déjame entrar, préstame tu boca, le dirá a algunos, préstame tus manos, préstame tu vida, déjame utilizarla para que veas la bendición que tú puedes ser para muchos y también para tu familia. ¿Habrá alguien esta mañana disponible? Si tú estás disponible, ponte de pie. Si tú estás diciendo: Señor, ya entendía que me estás llamando, yo lo voy a hacer, Señor. Viene un año para comenzar tiempos nuevos. Viene un año en el cual Dios dice: yo quiero obrar. Y así como Pedro le dijo: préstame tu barca, esta mañana Dios te está diciendo: préstame tu boca, préstame tus manos para bendecir, préstame tus pies para ir a predicar, préstame tu corazón para amar. ¿Habrá alguien disponible, iglesia de Ica? ¿Habrá alguien que le dice: Señor, no quiero decirte primero, quiero hacer? No, ahora lo hago, Señor. Yo quiero ir, Señor.